Dios les bendiga, hermanos hermanos, en este día de escuela dominical, ¿verdad? Vamos a empezar con el estudio número 21 y el tema del estudio de hoy se llama Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Esto es un tema bien tremendo, ¿verdad? Porque va a venir los otros temas y los otros estudios abarcando y tocando lo que es el día de hoy, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando especialmente, porque a pesar de que mucha gente, todo se ha abierto y todo está volviendo a la normalidad, todavía mucha incertidumbre y muchos problemas que están enfrentando la sociedad con el desempleo y otras cosas más económicamente que necesitan fe para poder seguir sobrellevando sus vidas y seguir esforzándose a cambiar de acuerdo a lo que dice como dice la palabra de Dios. La base bíblica se encuentra en Habacuc 3, el capítulo 3, versículo 1 y 2, y después vamos al 16 y el 19. Los objetivos de la clase es saber que el profeta llevó una queja al Señor y aprendió a esperar en él. O sea, son tres objetivos aquí y este es el número 1. Número 2, mostrar la seguridad en Dios cuando no hay respuesta. Número 3, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Eso es algo terrible, mi hermano, porque no muchas veces como seres humanos nosotros pues nos ponemos a pensar y lo menos lo más que se nos tambalea es la fe, porque no sabemos cómo esperar adecuadamente y no nos afirmamos a veces en la palabra del Señor, ¿verdad? Para esperar la respuesta de Dios en cuanto a lo que estamos pasando. El pensamiento central dice la confianza que Dios da, que Dios nos da por su causa de las circunstancias. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. El texto áureo dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Fíjese que la palabra salvación en hebreo, cuando la traduce de salvación, va a ser Yeshua, que Yeshua es Jesús. Para que sepa eso, que eso es lo que significa la palabra salvación. Yeshua, que viene siendo Jesús. Vamos a leer ahora unos datos generales de la clase, del tema. Y dice: la enseñanza no son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ella es nuestro Dios. En otras palabras, nosotros no podemos mirar enfocando en el problema que tenemos, sino en el Dios que le servimos, porque todo lo puede. El autor, pues ya acabó el profeta Habacuc, contemporáneo con el profeta Jeremías, o sea que Jeremías y él vivieron más o menos para el mismo tiempo, y de segurito hasta se conocían. Ya hemos hablado de varios de los últimos estudios, varios de los profetas que han sido contemporáneos unos con otros, a veces son hasta 3 profetas a la misma vez. Personajes pues son Habacuc y los invasores caldeos. Los caldeos son los babilónicos, Babilonia. Dice la fecha: se cree que el libro de Habacuc fue escrito en los años 605 al 589 a.C. El lugar posiblemente fue Jerusalén o algún pueblo de Judá que se haya escrito en sí el libro de Habacuc. Es un libro bastante interesante y un libro que vamos a leer ahorita parte de lo que está hablando la clase, lo que se habló en el tema, que es cómo él que respondió al Señor a lo que habían dicho de su palabra, cómo él habló. Dice aquí, ¿verdad? En Habacuc 3.1 dice: oración del profeta Habacuc sobre las signos. Ahorita vamos a leer adelante qué es. Oh Jehová, he oído oído tu palabra y temí. Oyó su palabra y temó, le quedó el temor. Oh Jehová, envía tu obra en medio de tiempos y en medio de tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dice el 16: oí
y se conmovieron mis extrañas y mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrieron entero mis huesos, y dentro de mí entremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo enviara con sus tropas, dice. Y en versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni las ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso lo acabamos de leer en el texto audio. En versículo 19 dice: Jehová el Señor es Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Fíjate, las alturas está hablando cuando pues eso es bien importante, llevar una vida espiritual alta. Eso vamos a leerlo más adelante, porque la vida espiritual alta vemos la gloria de Dios de una manera diferente, persuadimos las cosas y entendemos las cosas mucho mejor, y a la misma vez pues no tenemos si vamos a enfrentar al enemigo o a alguna fuerza demoníaca que quiera atacarnos, pues nosotros podemos en el nombre de Yeshua, ¿verdad? De Jesús podemos enfrentarnos a ella cuando tenemos una vida espiritual alta. Cuando la vida espiritual de nosotros mengua y hay problemas, entonces vemos que vamos echándonos para atrás un poco. ¿Por qué? Porque no tenemos ese nivel que requerimos para enfrentarnos a las circunstancias en las que nos encontramos, mi hermano. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se fue para allá arriba. Más se llevó a 3 con él, los 3 que estaban más cerca que él, y entre ellos estaba Pedro y el hermano de él también, Juan, que son los más cerca que estaban de él, y los que más espiritualmente estaban más para arriba que los demás, un poquito más altos. Podían entender varias cosas de las que él podía enseñar. Por eso que aunque Pedro contigo con eso decidió ni que hacer enredada para Jesús y los demás, y Dios lo reprendió y dijo: no, este es mi hijo amado, a él oí. Enseguida se paniquearon todos, se pusieron en tierra, y Jesús los tuvo que tocarle y decir: levántense, para que se levantaran, porque se quedaron todos pasmados en el piso, no hallaban cómo moverse. Y es por eso. Y baja más adelante, cuando Jesús, en ese mismo versículo, cuando van para abajo, va Jesús a los otros discípulos, y allá sale un centurión que tenía un hijo que parecía de epilepsia, el demonio ese de epiléptico, según ahora la palabra de Dios, lo torturaba. Y se lo llevaron a los discípulos no pudieron hacer nada y tuvieron que llevar a Jesús. Jesús lo reprendió, lo sacó fuera, y enseguida le dijo a ellos que géneros así no salían sino por ayuno y oración. En otras palabras, si miramos el ayuno y la oración, son dos cosas bien importantes, aparte de la palabra de Dios, para poder subir nuestro nivel espiritual de una manera que podamos entender y podamos llegar estar más conectados a las cosas que Dios nos dice, a la palabra de Dios y su voluntad, perfecta voluntad, mejor dicho. Porque cuando más como cristianos tenemos que estar preocupados por eso, por nuestra vida espiritual, porque es bien importante. Y eso, y es más, cuando nosotros estamos en el nivel espiritual bastante alto, como dice el profeta aquí, pues no nos turbamos, sino que enseguida pegamos a interceder por lo que venga y pedirle a Dios que tenga misericordia también, porque no vamos no lo vamos a oír y nos vamos a tambalear como hace el mundo, dado que nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que nos ayuda, mi hermano, y nos hace entender, nos hace ser más fuertes en las cosas que vienen. Pero vamos a seguir leyendo. Dice la introducción: Habacuc profetizó en tiempos de grandes crisis. La nueva potencia mundial era Babilonia, Caldea, ese era el nombre que tenía Babilonia antes, que se extendía como un enorme pulpo dirigida por el vigoroso Nabucodonosor. Es un periodo aproximado de 20 años
Los babilonios prácticamente arrasaron en Judá y sucesos de ataques, destruyendo finalmente el país y llevando en cautiverio a los que sobrevinieron en el año 587 a.C. Ese contexto histórico resulta muy importante para este estudio. Puede ser cuando pasó eso, ¿verdad? Ya sabemos la historia pues, de sus amigos, Sadrán, Mesach y Abednego, que también se fueron con ellos también. Y a causa de eso, Nínive lo destruyó en Babilonia también. Y fíjate qué cosa. A pesar de que Nabucodonosor y Babilonia hicieron eso, también tuvieron su chubasco, también tuvieron su juicio, porque actuaron muy riguroso contra el pueblo de Israel. Todo lo que hacía algo al pueblo de Dios tiene dos opciones: lo hace o no lo hace, pero la voluntad de Dios tiene que hacer porque hay un propósito ahí, pero también van a tener su juicio ellos por hacer el mal también. Vamos a continuar leyendo aquí. Se desarrolla el estudio, una creación como vencedora. Habacuc 3, 1 y 2. Dice: Habacuc ministró en tiempos de gran adversidad y reclama enérgicamente a Dios. ¿Por qué interviene para corregir? ¿Por qué no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecen en su país? Habacuc 1:4 dice: el Señor contesta que está levantando a los caldeos como instrumento de juicio para esta respuesta llena de perplejidad al profeta. Habacuc 1:6-11. ¿Cómo es que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a su pueblo, que a pesar de su apostasía era más justo que ellos? Habacuc 1:12-13. El profeta espera que el Señor, quien se garantiza que la altiva caldea también caerá y será castigada, mientras que los justos, a pesar de sus circunstancias y las adversidades que se encontraban, vivirá por causa de la fe. Habacuc 2:4. Es decir, que la maldad seguirá existiendo mientras que haya historia humana, pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán por causa de la fe. En otras palabras, que por causa de la fe y la gracia de Dios vamos a ser salvos. Los que son malos, los impíos, por los que no se arrepientan y no quisieron aceptar los buenos caminos, aceptar a Jesús en sus vidas, van a tener su castigo por eso. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, punto B: pidieron misericordia en medio de la ira. El primer punto que vimos fue estamos en el B. Dice: el profeta declara primero haber oído la palabra de Jehová y haber temido La iglesia debe aprender que la voz de Dios debe producir un temor reverencial. En nuestros días muchos dicen: Dios me habló, Dios me dijo, pero demuestran cambio como resultado de esa respuesta manifestada o de manifestaciones divinas. Siguiendo la voz de Dios produce un interés muy marcado en su obra y aviva tu obra. Y como que eso está escrito ahí en la palabra de Dios. Habacuc, que sabía lo que le esperaba a su país, no oró, sálvame de su invasión. O sea, que no oró para él mismo, que salvara él mismo, sino que oró por su pueblo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, no pedir solo por uno mismo. Pero hay que enfocarse en la necesidad de los demás, porque Dios sabe lo que uno necesita, pero cuando nosotros intercedemos por los demás, Dios se encarga de uno también. Eso es así. Y se persevera mi vida. Pidió que los planes soberanos de Dios se implementaran sin ninguna interferencia. Tercero, no pidió que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios se expusiese al descubierto. Y cuarto, que su ira contra Israel se atenuara por su misericordia. Y eso siempre ha sido así. Dios pues agarra ira y todas esas cosas, pero más al tiempo pues su misericordia también se extiende hacia las personas. Y el pueblo de Israel también fueron muchos
muchas cosas que Dios pues le perdonó y siempre lo restauró. Dice una situación amenazante, una situación amenazante. Habacuc 3, 16, 17. Dice, con las tropas invasoras, capítulo 3, versículo 16. Dice, en los versículos 3 al 15, Dios le recuerda al profeta lo que había hecho y cómo ha actuado en el pasado con Israel. Cuando Dios le había recordado al profeta de lo que había hecho y cómo había actuado en el pasado cuando Israel se encontró en problemas y de qué modo. Fíjate que sí, Dios siempre le recordaba a ellos dónde los sacó. Y Dios no tenía que hacer eso, ellos son los que tenían que recordarse, pero para que ellos refrescaran la memoria y volvieran y prendieran el foco otra vez, pues le decía. Dice, en los libros, esto se convence a Habacuc para confiar en el futuro. Dice, en el versículo 16 empieza la palabra oí. La obra de Dios le ha mostrado al profeta lo que está a punto de suceder. Y lo que había oído era de espantar, o sea, la cosa que ella escuchara para que se paniqueara. El Señor anticipa con todo realismo las bendiciones que le esperan a quienes sirven y le son fieles. También muestra lo que espera a quienes se han apartado de él. Romanos 2, 5 al 9. Pero qué hermosa confesión de paz encontramos en este pasaje en medio de la adversidad que se avecina. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, qué importante es recordar las circunstancias que no solo que no son las que termina la paz del creyente, sino de aquel que está por encima de ella, que es Dios. Esas son las cosas bien importantes, recordar siempre que Dios está por encima de todo y seguir nuestras vidas, seguir obrando y no agüitarnos como dicen acá en México, ¿verdad? O deprimirnos, sino seguir echando para adelante y buscando de Dios y haciendo seguir haciendo su voluntad, que no podemos, como pasó ahora mismo con la pandemia, que no que muchas por la iglesia cerraron y esas cosas y todas las clases de escuela dominical de culto tienen que hacer por internet hasta nuevo aviso. Se cree que para finales de este mes, al principio del otro, van a empezar otra vez de nuevo, pero no indica que se va para la obra de Dios por causa de eso. No, hay que seguir porque nuestro Dios es mucho más grande de las cosas que están pasando. Dice, trayéndonos desolación, versículo 3, 17. Dice, el versículo 17 describe que sería la devastación que harían los caldeos en el campo. Talarían sus árboles, no permitirían que los campos sembrasen y matarían sus rebaños. Este versículo es lo contrario de lo que Dios había prometido al pueblo de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 6, 10 al 11. Una de las grandes verdades que contiene el versículo 17 es que cuando deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no nos disfrutarlo. En las escrituras, una señal de no agradar a Dios es la de no disfrutar los resultados de su esfuerzo. Pero el que lo complace disfrutará del resultado de su trabajo. Proverbios 31, 31. Vamos a continuar leyendo un poquito más adelante porque el tiempo apremia. Una declaración de confianza, Habacuc 3, 18 y 19. Se goza en la salvación, de Yeshua 3, 18. Habacuc no niega que existan problemas, lo reconoce, pero no acepta de dejarse llevar por las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Con todo yo me alegraré en Jehová. En nuestros días muchos se encaran la adversidad negándola. Creen que tener fe es negar la realidad. Creen el tener fe la situación adversa se esfumará.
que si te tiene fe, la enfermedad huye, al igualmente la pobreza y los contemporáneos o contratiempos de la vida. No he dicho. Es así que muchos no saben vivir la vida cristiana porque si sufren una vida, un vendaval, un problema, una adversidad, piensan que Dios los está castigando por algún pecado que cometieron. No entienden que muchas veces Dios permite la adversidad para glorificar su nombre. La fe tiene que tener un punto de referencia, el cual Dios es y solamente Él. El salmista escribió: mi socorro viene de Jehová, Salmo 121, 2. Y sigue leyendo más adelantito aquí, ¿verdad? Se goza el gozo en su fortaleza. Habacuc 3:19. Habacuc cierra su libro en tres bellas afirmaciones. Jehová el Señor es mi fortaleza. Puede significar uno que el Señor le da fortaleza espiritual, emocional y física para mantenerse en paz a pesar de la adversidad. 2. El Señor era un castillo donde se refugiaba, el cual mis pies como siervas, el cual hace mis pies como de sierva, perdón. Venados y gacelas, ¿sabes? Que son los animales pues, que estaba describiendo, que así ponían al siervo de Dios que confiaba en él. Dice: la gacela se caracteriza por su firmeza y rapidez y agilidad con la que se mueve. Significa estabilidad y confianza. Eso es lo opuesto de torpeza y endeblez. El cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual, de vivir una vida cristiana dando tumbos. 1 Corintios 15:58. Y en mis alturas me hace andar. Las alturas son el sinónimo del sitio donde Dios mora. Por eso es que Dios es llamado el Altísimo, lugar de seguridad y de victoria espiritual. Pablo declaró a los que los creyentes han sido sentados en lugares celestiales. Efesios 1:3 y 2 y 6. Es bien importante, ¿ven? Cuando la persona tiene una vida espiritual alta, se evita muchos problemas, muchos dolores de cabeza, mucho fatigo. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre esa persona, ese siervo de Dios, y evita que esa persona caiga en errores, que cometa, que vaya a una vida, que vaya para atrás y para adelante como las olas del mar, y se mantenga firme en el Señor, mi hermano, y siga creciendo espiritualmente y comiendo verdura y vianda como dice la palabra de Dios. No como un creyente nuevo ni resbalándose en el mundo, no, sino que se firme en Él y va creciendo cada día más y más y más en el Señor, y esperando más en la presencia del Señor hasta que el Señor lo bendiga y lo saque del problema que está. Porque déjame decir una cosa: no hay adversidad que dure para siempre. Todo tiene su principio y su final, pero nada dura para siempre, mucho menos las adversidades. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, mi hermano. Dios sabe lo que nos va a dar, pero nuestro deber de someternos a Dios, porque recuerden que la palabra dice, si dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No es resistir al diablo y nosotros huirá, porque si no hay sometimiento a Dios no hay fortaleza. En otras palabras, si nos subimos a las alturas orando, buscando la presencia de Dios constantemente, en secreto, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, entonces en público Dios nos recompensará. Dios va a saber cómo es que no está en nuestra vida espiritual, porque muchas veces el que aparenta que no es, ese es, y el que aparenta que ese no es. Es así. Y por eso que tenemos que meternos bien profundo en las cosas de Dios para evitar ataques con los ataques demoníacos van a llegar, pero que esos ataques demoníacos nos haga daño, mi hermano. Y mucho más cuando tenemos familiares alrededor de nosotros, pues entonces nosotros nos llevamos a un nivel más alto espiritualmente y evitamos que esas fuerzas malignas pues le hagan daño a nuestra familia también, porque la cobertura del poder de Dios va a estar sobre nosotros. Vamos a continuar leyendo más adelante, resumen general. Dice:
Desde el punto de vista histórico, vimos la calamidad que sobrevino sobre Judá cuando Babilonia la conquistó. Desde el punto de vista teológico, esta calamidad fue resultado de haberse apartado de Dios. Como buen judío, Habacuc se hizo una pregunta, ¿por qué permite Dios que el pueblo perverso invada y humilla a un pueblo escogido? La respuesta es que Babilonia sería también castigada a su debido tiempo. La invasión era inexorable. ¿Qué hacer en este caso? Habacuc escribe que una extraordinaria belleza de la fuerza de su confianza en Dios. Aunque el mundo se desplome y se alegra y se gozará en Dios. Y él se alegra y se gozará en Dios. Porque es la salvación y la fortaleza de su pueblo. Los creyentes son edificados no en los momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis. En otras palabras, cuando pasan estos tiempos como los que estamos pasando ahora, es que el creyente crece espiritualmente y se da a demostrarle, ¿verdad?, quién es Dios para nosotros, dónde estaba montada, por dónde está edificada nuestra casa, como decía Jesús. Cuando Jesús hablaba de la casa de nosotros que la edificamos sobre la arena, cuando viene el río, cuando viene la lluvia, la tempestad, las tormentas, se barata la casa ese pedazo. Pero cuando la casa está edificada sobre la roca, que es Él, mi hermano, puede venir un huracán, puede venir un terremoto y la casa se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque está edificada como tiene que ser. Y es por eso que nosotros tenemos, para poder llegar a ese nivel de edificar nosotros mismos nuestras vidas en Cristo como tiene que ser, nuestra vida espiritual tiene que ser alta y tenemos que hacer como dice el profeta aquí, ¿verdad? No dejarnos llevar a nosotros mismos por las cosas que están pasando, sino mantener nuestra fe siempre en el Señor, porque Él nos va a librar de los problemas que tengamos, mi hermano. No importando lo que pase, el Señor va a estar ahí y el Señor va a extender la mano. Yo mi propio mismo he pasado muchas adversidades, muchos problemas, pero en medio de los problemas Dios me ha ayudado, mi hermano. Yo he visto la gloria de Dios, la mano de Dios trabajando en mi vida, conmigo mismo. En momentos que se ve como que no hay nada, que no hay cómo sacar para enfrentar el problema, ahí sale Dios, mete su mano y arregla todo, mi hermano, facilito, así. Un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, pero está en nosotros enfocarnos espiritualmente y seguir buscando la presencia del Señor y elevando nuestra vida espiritualmente lo más que podamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos dejarnos caer y mucho menos no podemos estancarnos por las adversidades que estamos pasando, mi hermano. No, mi hermano, no. Sea lo que sea, queremos que el Dios que nosotros le servimos va más allá de todo y que en medio de todo eso vamos a ver su gloria. Ahora vamos a leer, ¿verdad?, cuántas preguntitas que tenemos aquí, ¿verdad?, para terminar la clase, una oración, y así será con broche de oro por el día de hoy, para que todo el mundo, ¿verdad?, siga continuando con todos los aspectos de la vida diaria, pues, que tienen que seguir por este día. La primera pregunta dice: ¿cuál era la nueva potencia mundial en los tiempos de Habacuc? Que será Caldea, Babilonia. Babilonia era la potencia que estaba en ese momento. Era el imperio más fuerte que había en el mundo en ese momento ahí. La historia. Punto número 2. ¿Qué puntos importantes enfatiza Habacuc en el versículo 2? Dice A. Punto A. Haber oído la palabra de Jehová y haber temido. B. Que avivará su obra. C. Que a pesar de los tiempos malos la obra de Dios continúe. D. Que la ira tuviera de ellos misericordia. Que la ira tuviera de ellos misericordia. La tercera pregunta dice: ¿cuáles son las dos cosas que produce la voz de Dios? Número A. Temor y reverencia. Un interés marcado en la obra de Dios. En otras palabras, una persona que dice que tuvo un contacto con Dios, tuvo una experiencia con Dios y su vida está regresiva, pues algo está mal con él. ¿Por qué?
Porque no puede ser que Dios haga algo grande con él y le revele algo bien grande y le permita que tenga un encuentro con él de tal magnitud y siga la vida de mal en peor. No, Dios no trabaja así. Algo está pasando con esa persona. Por lo tanto, tiene que enfocarse de que si tuvo un encuentro con Dios así, tiene que haber un cambio en su vida, tiene que demostrar quién es Dios para él y usar ese punto para hacerlo como trampolín para seguir subiendo para arriba, no para abajo. Y pues mantenerse más fuerte en la roca que es Cristo. Dice punto número 4, o la pregunta número 4, menciona 3 afirmaciones de fe que hace el profeta en el versículo 19. Número A, Jehová el Señor es mi fortaleza. Número B, el cual hace mis pies como sierva. Número C, y en mis alturas me hace andar. La pregunta número 5 dice, ¿qué significa tener los pies en gacela? Significa estabilidad y confianza. En otras palabras, tener estabilidad, tener confianza y mantenerse uno firme. Y si ve uno que la gente empieza a correr porque tienen temor que si esto y hacer un montón de lo que eran, no. No tenemos que mantenernos firmes y esperar en Dios que es todopoderoso, mi hermano. Que el Dios que nosotros le servimos es el Dios que va más allá de todo, el Dios que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Que nosotros tenemos que esperar. Y fíjate qué cosa, el hebreo original dice que nosotros tenemos que tener la fe de Dios, imagínate. Y sin embargo acá pues se nos pide nada más un poquito granito de mostaza para poder enfrentar y crecer espiritualmente, porque ahí va a germinar todo. En otras palabras, tenemos que mantenernos ahí firmes constantemente y esperar. Si tienen poco de fe, mi hermano, mira, pídele ahora a Dios por eso. Hay que, si según le pedimos a Dios otra cosa, hay que pedirle a Dios también por las cosas espirituales para mantenerse uno firme, para mantenerse uno en el nivel que tiene que uno estar, para seguir caminando en su obra y para seguir llevando su palabra y a la misma vez seguir alcanzando las almas que se pueda para el reino de Dios, porque estamos en los últimos días y cuando menos nos esperemos aparece el Señor por nosotros. Hasta aquí vamos a dejar esta clase, vamos a hacer una oración para despedirnos. Les doy gracias por este estudio. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben que pueden dejar un comentario abajo del video y más tarde pues les contestaré sus comentarios. Parte del ministerio de pecado de hombre, de mi esposa y de mí, les pido las gracias, que Dios les bendiga, de los guarde. Vamos a una oración para despedirnos. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gracias por esta bendición, la cual tú no soy digno, Señor amado, y a ti pues se plació, Señor, ponerme a dar esta clase este día para poder llevar tu palabra. En nombre de Yeshua HaMashiach te pido a cada uno de mis hermanos que tú abras su entendimiento, su corazón, para que este estudio, esta palabra se le grabe dentro y lo pueda usar para la gloria de la tuya, Señor. Sigue bendiciendo este día, Señor. Sigue ayudándonos a seguir esforzándonos, Señor, en tus caminos, para mantenernos firmes, Señor, en Yeshua HaMashiach, la roca, y así poder, Señor, continuar en tu obra, creciendo a pesar de la adversidad. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, Señor, por todo eso. Dándote gracias, Señor, por todo y pidiéndote que sigas bendiciendo a mis hermanos y ayudándolos a seguir echándose adelante. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido otra vez más. Dándote gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen un bonito día y que se gocen todo en la paz del Señor. Que Dios los continúe bendiciendo. Shalom.